Vamos a pasar a la siguiente mesa. Le doy la palabra a Pilar Hidalgo, que viene de la Consejería de Inclusión Social y que trae esa experiencia en participación infantil. Nos parecía interesante también esa moderación desde su punto de vista. No me entretengo más porque, Pilar, tienes una gran exigencia con el tiempo, porque vamos con un poquito de retraso. Venga, os dejo con ello. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar, o quería ilustrar esta mesa de la que vamos a hablar hoy, que es sobre la participación del diseño de políticas públicas, con esta imagen ilustrativa, para referenciar que, dándole la voz a más de 1.100 niños, niñas y adolescentes, hay una palabra que ha salido en la valoración que nos han hecho sobre el tercer plan de infancia y adolescencia. Este plan ahora mismo lo pueden ver a través de la web de la propia Consejería, en el portal de transparencia y también en la página web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia. Cuando nos dijeron los niños que su primera palabra había sido participar, lo hicieron con dos lecturas, que ha sido también lo más interesante. Por una parte, el que le hayamos dado voz a lo largo de todo el proceso, y aquí pues quisiera darle las gracias especialmente a la entidad UNICEF, porque ha participado en todo el proceso y especialmente al final en la valoración en el trámite de audiencia, porque uno de los grupos, de los 28 grupos de niños y niñas, fue precisamente el de esta entidad. Y también aprovecho para dar las gracias a LIAP, aquí están Carmen, a María Herrera, por el acompañamiento y el apoyo que siempre han tenido para enfatizar en esta cuestión. La segunda lectura de los niños y niñas ha sido que quieren participar, y además nos lo han dicho así, no solamente del proceso de la elaboración, sino que también quieren seguir en toda la implementación y la evaluación que se haga del plan. Y eso también pues, ha sido de lo más enriquecedor, el que ellos mismos nos hayan expresado precisamente esos deseos. Y es que efectivamente las políticas públicas tienen que responder a los intereses generales. Para conocer esos intereses es fundamental conocer y contar con los agentes implicados, con la población concreta a la que se quiere dirigir. Y para poder hacerlo, además del para qué, tenemos que ver el por qué. ¿Por qué? Porque el darle voz a las personas a las que va dirigida desde la Administración unas actuaciones van a suponer con esa voz el éxito de esa política pública, porque se va a garantizar el dar cobertura a unas necesidades reales que la población te está diciendo que quiere que se lleven a cabo. Se va a poder establecer los retos de una manera más adecuada. De esos retos que salgan unas prioridades, pues no se puede hacer todo, pero sí se va a poder priorizar de una manera más certera. Y de esas prioridades, el poder establecer los objetivos más importantes, que den respuesta a esas prioridades que se habían marcado. Nos encontramos ante muchos retos actualmente, retos económicos, sociales, educativos, sanitarios, y todo ello tiene que contar con un compromiso ético, social y sobre todo también político. Las administraciones públicas, como se ha comentado antes, tienen una obligación por seguir avanzando en la gestión del conocimiento, en la investigación, en la capacitación y en la sensibilización y en la formación para realmente poder llegar a la ciudadanía de una manera eficaz, como se ha dicho antes, para romper esos miedos y también para adaptarse y flexibilizarse y, de acuerdo a las necesidades que requieren para esos procesos participativos las personas usuarias a las que va a ir dirigido. Y precisamente vamos a tener el placer de poder estar con personas expertas, donde vamos a tener ejemplos de buenas prácticas precisamente en eso, en cómo incorporar la participación desde el propio diseño, desde cómo se tiene que hacer una política pública, cómo incorporar la participación de a quienes nos queremos dirigir, pero no solamente para los inicios, sino también con idea, porque además es una evidencia, cómo incorporar esa participación en todo el proceso de la política pública. Voy a hacer una breve introducción porque estamos regular de tiempo y luego le voy a dar paso y voy a presentar a cada uno de los ponentes y directamente pues van ellos a intervenir. Sí que quería dar una panorámica de lo que vamos a ver hoy aquí. Hay distintas perspectivas, distintos enfoques sobre la participación, pero que todas
convergen en unas ideas clave que merece la pena escuchar porque van a ser de gran utilidad y de gran interés. Vamos a empezar viendo las experiencias de inclusión de la participación de la infancia y la adolescencia, cómo poniendo en el centro de la política pública a los niños, niñas y adolescentes se consigue un reconocimiento de lo que es el valor social de la infancia, que además está jurídicamente establecido y el que ya pues tuvimos ocasión con UNICEF de justificar y de tener muy clara esa obligación de hacer valer el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y además hay una cuestión fundamental y es cómo llevar a cabo ese proceso participativo mediante metodologías basadas en la evidencia. Y para ello pues también vamos a tener la oportunidad de escuchar a personas de primer nivel que llevan a cabo las tripas, el cómo se tiene que intervenir de una manera real y efectiva para que pues tenga sentido todo ese proceso de participación. Por otra parte, también vamos en la apuesta que debe haber por la generación de modelos basados en la evidencia y centrados en la persona, es fundamental que se incorporen como ejes de la propia elaboración de las políticas públicas. Y un ejemplo lo vamos a tener con el plan de cooperación para el desarrollo, como vamos a escuchar hoy. Y es muy importante también incorporar esa participación a varios niveles, tanto desde un punto de vista operativo como también en la propia planificación estratégica, como se nos va a explicar, y conociendo además qué consecuencias tiene el incorporar esa participación desde el inicio de los proyectos y a nivel estratégico. Y también vamos a poder enmarcar dentro de la innovación social que se pretende también desde las administraciones públicas, conocer un ejemplo de buenas prácticas, porque es muy importante también que sirvan como elementos inspiradores para que se vaya diseminando dentro de los servicios públicos entornos adecuados para que se promueva esa participación y se pueda llevar a cabo de una manera real efectiva pues, la consecución de objetivos, en este caso con un servicio público como es el de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra, que también nos van a presentar. Así que, como ven, pues tenemos un elenco de posibilidades de conocer de una manera práctica cómo se tiene que incorporar la participación y además desde unos marcos estratégicos y de planificación. En este caso, desde Andalucía, pues vamos a tener la oportunidad de verlo encajado dentro del tercer plan de infancia y adolescencia 2024-2027 y también del cuarto plan de cooperación para el desarrollo. Con todo ello, pues paso a presentar a las personas que me acompañan. En primer lugar, contamos con la presencia de Juan José Jiménez Hernández. Él es el jefe de Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Familias e Igualdad de Huelva. Es trabajador social, antropólogo social y cultural y animador sociocultural. Además, miembro del equipo fundador de Proyecto Hombre en la provincia de Huelva, funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía y ha desarrollado su labor en distintos niveles del sistema de atención a la infancia, tanto desde los servicios sociales comunitarios como también especializados, en concreto pues los equipos de tratamiento familiar. Por lo tanto, pues tiene una amplia experiencia tanto en el trabajo a nivel de entidades locales como también a nivel autonómico. Dentro de la parte autonómica, aparte de servicios sociales comunitarios con el que está ahora pues, más implicado, pues también ha estado en el sistema de protección de menores. Y en su trayectoria pues, destaca por los proyectos en el ámbito de infancia y adolescencia, aunando esfuerzos de distintas administraciones, de entidades, de universidades y colectivos. Ha impulsado el primer acuerdo institucional por la infancia en el año 2015 en Huelva y además ha participado como coordinador tanto en el diseño del segundo plan de infancia y adolescencia y luego como director, y ahora mismo pues, forma parte del comité asesor del tercer plan como persona experta. Así que te doy la palabra, Juan. Bien, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una satisfacción volver a retomar temas que
con los que hemos estado muy ilusionados y seguimos y muy comprometidos. Pues en esta conferencia interautonómica de participación ciudadana, gracias a las personas que nos habéis invitado, y como tengo un tiempo muy reducido, he sintetizado unas cuantas ideas y a ver si soy capaz de transmitirlas. En la fase de elaboración del segundo plan le preguntamos a los niños, a las niñas y adolescentes sobre qué necesitaban para poder participar en las decisiones y qué deberían hacer las personas que gobiernan para que ellos pudieran participar. La respuesta relevante a ambas cuestiones fue la misma, que le echáramos cuenta. Ya Maribel, el anterior, en su exposición, ya ha dado este marco de escucha, ¿no? Y de que realmente sean tenidos en cuenta. Pues nuestro trabajo lo orientamos en preguntarnos qué condiciones tendríamos que generar para que el mundo adulto aprendiéramos realmente el significado de echar cuenta. ¿Qué quiere decir echar cuenta? Es cierto que vamos muy despacio, ya lo digo, y resulta muy complicado mover estructuras de todo tipo, organizativas, normativas, y por qué no decirlo en este foro, las mentales, ¿no? Cómo concebimos la participación de los niños, de las niñas y los adolescentes, que no son no solo como meros agentes de protección, que es el paradigma que hemos estado utilizando durante muchos años, sino como sujetos activos de derecho, que algunas cosas me voy a repetir, señal de que vamos en sintonía. Y brevemente, por cuestiones de tiempo, como he dicho, expondré 4 experiencias, porque aquí nuestra intervención se basa en decir qué estamos haciendo, qué hemos hecho, para echar cuenta, realmente hacerlo lo más efectivo posible. Y que tenga una incidencia en las políticas públicas de Andalucía. En primer lugar, la generación de acuerdos institucionales provinciales por la infancia y la adolescencia en todas las provincias. Es necesario un marco de coordinación institucional, como se dijo anteriormente, con un compromiso que quede evidentemente, que sea tangible y que sea evaluable y que sea verificable. Después, generar los espacios de participación, un marco organizativo de la participación, cómo se va a organizar, y nosotros hemos promovido encuentros provinciales de consejos locales de infancia y adolescencia en toda Andalucía. Por ejemplo, en la provincia donde yo provengo ya hemos terminado el 8º encuentro recientemente. En Huelva hay más de 20 municipios que tienen sus órganos de participación que participan en estos encuentros. Después, un marco fundamental, que es el formativo. Hay que crear una cultura de la participación, hay que crear este paradigma, tiene unas herramientas, tiene una metodología, pero lo que lo hemos hecho de varias modalidades, pero el MOOC nos pareció una de las más interesantes porque teníamos que detectar el talento. Las personas están alineadas con este marco, con este paradigma de la participación, y porque el objetivo era creación de redes. Crear redes con la gente que tienen talento y que están apostando realmente porque la participación sea efectiva y real, ¿no? Y hay que detectarla. Y por último, generar también un marco de incidencia política en la planificación local, como es a través de la creación de un manual, como hemos hecho con un proceso formativo para la elaboración de planes locales de infancia y adolescencia. Estas dos últimas, la número 3 y la número 4, fundamentalmente es fruto de una alianza estratégica que hemos fomentado en Andalucía entre el IAP, el Observatorio de la Infancia y Adolescencia, UNICEF, la Diputación de Córdoba y un ayuntamiento de Almería, con un técnico que es Huerca Olvera. Esa alianza estratégica ha permitido que el conocimiento y la experiencia de cada una de las entidades que hemos formado parte de esta alianza, pues vayamos desarrollando esta metodología. Bueno, ya los 4 minutos que me queda es para explicar brevemente lo que estáis leyendo. Los acuerdos institucionales por la infancia y la adolescencia surgen en el marco de una coordinación, surgen en el marco de Huelva. En el año 2009 se genera un foro técnico de profesionales de las distintas administraciones públicas,
Junta de Andalucía, Diputación y municipio más de 20.000 habitantes, donde entendíamos que ya técnicamente habíamos llegado a un límite y teníamos que dar un salto cualitativo con la implicación política en unos compromisos. Fueron 9 compromisos en el marco de las recomendaciones europeas, de las políticas más avanzadas que entendíamos que había en infancia, y esto generó, pues, en el marco, a través de un diagnóstico con la Universidad de Huelva, pues se generó pues lo que eran los compromisos institucionales de este acuerdo. Y el foro técnico, todos estos documentos lo tenemos en la página del Observatorio de la Infancia, todos los acuerdos institucionales de todas las provincias, de todos los municipios y otras muchas cosas que aquí se pueden ir contando, ¿no? En realidad, este acuerdo institucional es la antesala con este foro técnico de algunos compromisos que aparecen en la Ley de Infancia de Andalucía, como son las comisiones de infancia y adolescencias provinciales que está por desarrollar. En relación a los encuentros, pues este foro técnico, el que se encarga de la organización de los encuentros tienen pues una sede cada municipio que se compromete y una organización donde los niños, las niñas y los adolescentes que forman parte de un consejo provincial, que Huelva tiene un consejo provincial, son los que diseñan, proponen las temáticas que les interesan. Aquí teníamos un reto importante en el tema de la voz de los niños y de las niñas. Teníamos el reto de qué metodología podríamos utilizar para que esta voz fuese lo más genuina posible, fuera de todo mundo adultocéntrico, de visión adultocéntrica, y que realmente fuese una voz que tuviera una incidencia real. Aquí tuvimos que mi compañero Alfonso, que hablará a continuación, lo va a desarrollar, porque le pedimos a la Asociación Ponte que desarrollase todo este trabajo, y este trabajo la verdad que tiene muchísimo interés. Vuelvo a repetir lo mismo, tenéis todos los vídeos de todos los manifiestos, de todos los encuentros, tenéis los proyectos, todo está en la web Participanda, que también se creó en el marco del Observatorio de la Infancia, también en conexión con el segundo plan de infancia, que podéis ver con detenimiento para si queréis replicar o la experiencia o aquellas entidades que la quieran replicar. En relación al MOP, contando con la infancia y adolescencia en el municipio, se han hecho 5 ediciones, ahora se va a hacer la 6ª edición. Vuelvo a repetir la importancia de la alianza estratégica entre las entidades que estamos trabajando en sintonía. Yo creo que, no sé si han pasado más de 5.000 personas en el transcurso de estos 5 MOP aproximadamente por él, sobre todo gente de Andalucía, y está abierto, en realidad estaba abierto, pero mayoritariamente era personal técnico de Andalucía, que ha tenido bastante repercusión en esta cultura de la participación, en estas herramientas, en este compartir el conocimiento. Sigue el MOP, con lo cual el IA se echó para adelante con nosotros, que la verdad que fue una oportunidad de que optaran por este contenido y nosotros pues lo hemos aprovechado al máximo. Y después también teníamos que dar herramientas técnicas a los profesionales que trabajan en las entidades locales, porque también antes había dicho un número de ciudades amigas de la infancia, porque este manual parte también de toda la experiencia de UNICEF, que también la aportó en la elaboración del manual, pero también era cierto que había municipios donde estamos preocupados de que era de menor número de habitantes, que también teníamos que llegar y teníamos que ofrecerle una herramienta que pudieran ellos, pues siguiendo una serie de pasos, pues conseguir también tener esa incidencia política en su municipio, en el derecho de participación y en cómo se puede organizar desde el punto de vista de la propia entidad local. Por supuesto que en el 2021 se aprueba la Ley de Infancia y Adolescencia, que ya recoge toda esta experiencia. Estamos hablando que en 2009 iniciamos en Huelva el foro técnico, 2015 el primer acuerdo, hay una fase de elaboración del segundo plan de infancia, 2016-2020, hay un desarrollo de los acuerdos en todas las provincias, hay una fase de evaluación, una fase también de planteamiento de la Ley de Infancia, que ya recoge el derecho de participación
como tal, aunque ya la Ley de Participación Ciudadana, que antes se ha dicho, ya aparecía, ya aquí lo recogemos en la Ley de Infancia y Adolescencia y queda establecido cómo se organiza y el papel que tiene de fomento de la participación y también las entidades locales. Y por último, el tercer plan. Este tercer plan ya, como aquí se ha dicho en varias ocasiones, ya surge de esa corriente de participación de los niños, las niñas y los adolescentes, de todos los profesionales que están sumados a nivel de la formación, y se genera un proceso participativo que en realidad los retos que establece el plan son lo que los niños y las niñas y adolescentes quisieron que fueran los retos. No voy a hablar de los retos porque ya he terminado prácticamente, entonces, pero son las ideas clave: la salud mental, la pobreza, la situación de vulnerabilidad de la infancia, y eso es lo que recoge el tercer plan, que Pilar lo puede desarrollar mejor que nadie. Y aquí también el orgullo de que el Consejo Provincial de Huelva haya participado en todo esto. Y por último, los retos. ¿Qué retos tenemos también? Tenemos muchos retos. Hay que crear el órgano de participación andaluz, porque no está creado, y hasta que no esté creado no estaría bien organizado la participación para esa incidencia también en el ámbito autonómico. Hay que avanzar el modelo de participación inclusivo, como se ha dicho, aumentar esa percepción social de la infancia en las políticas públicas, incorporar la visión de los niños en el diseño de la implementación de las actuaciones, promover lo que son esos espacios y la creación de mecanismos, que no lo veo bien de aquí, que será de... claro. Bueno, en resumidas cuentas, que los niños de protección, nosotros tenemos un consejo específico en Huelva de niños del sistema de protección a la infancia y adolescencia, que ha generado pues también un cambio en la cultura de los propios profesionales del sistema de protección. Pues termino con una de las preguntas, de las respuestas que nos dieron un consejo provincial, que es la que tenía aquí. Las chicas y los chicos necesitan aire y naturaleza limpia, buena alimentación, mejores comedores escolares y una dieta sana, buenos médicos que nos cuiden cuando estamos enfermos, tener una vivienda digna y que nuestros padres tengan trabajo. Pues esa es la hoja de ruta de las políticas públicas que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Bueno, pues tenemos aquí marco de incidencia política con esos acuerdos. Actualmente se han firmado en toda Andalucía, los 93 entidades locales con más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Con la experiencia piloto de Huelva, pues ahora mismo hemos conseguido que estén todas. Hay un marco jurídico y a continuación vamos con esa alianza estratégica. Cuando se habla de los ODS, de la Agenda 2030, el ODS 17, que es el de establecer alianzas, pues tenemos aquí un ejemplo de establecer alianzas con personas expertas desde la administración pública. Para ello, pues nos va a hablar de las metodologías basadas en evidencias de los procesos de participación Alfonso González Valdés Correa. Él es el directivo de la Fundación de la Asociación Ponte, es licenciado en Psicología, máster universitario en Psicología Relacional y director de Psicodrama. Es el co-creador del método Propuesta Integrativa basada en escenas, conocida como método PIBE. Es psicólogo clínico, además ejerce en su consulta también y ha participado en programas especializados relacionados con justicia juvenil, abuso sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, parentalidad positiva, etc. Además es formador docente, entre ellos pues colabora con el centro directivo competente en materia de infancia y los planes del IAP y destaca actualmente por metodologías en intervención grupal o de técnicas activas en psicoterapia, entre otras. Ha hecho también varias publicaciones sobre justicia juvenil, abuso sexual y la metodología psicoescénica aplicada a programas de intervención familiar, y destaca también por el trabajo que se realiza con las personas adolescentes. Y sí que os puedo decir, como diría Elia en sus informes, que todavía sigue teniendo sus calificaciones en la evaluación como docente de excepcionalmente alta. Así que con esto pues le doy paso a nuestro compañero. Me siento en este momento como mi hijo cuando me habla del instituto en la mesa de comedor. Estoy muy agradecido de tener un espacio de escucha
pero un poco apremiado para comunicar lo mejor posible en el menor tiempo. Así que perdonadme si no consigo el objetivo de conciliar ambas cosas. Además, mis compañeros han traído imprimido el PowerPoint y yo no, así que voy a intentar coger la onda de lo que vayan pasando, si le pasa a los compañeros. Hay mucho de teatro en esta mesa y nosotros trabajamos con una metodología muy basada en el teatro. Parte de que participen tiene que ver con que los entendamos y muchas veces para eso hay que traducir. Quiero hacer valer lo que tenemos en común, como veremos luego con los compañeros de Navarra en eso. Todo el tiempo tengo, escuchando a los demás ponentes, se me escucha bien, ¿no? Escuchando a los demás ponentes una enseñanza esencial de Hamlet. Para que vale. Vale. Hamlet nos enseña que el pensamiento es el enemigo de la acción. Y quizá el desafío, según os escucho, es que pasemos a la acción, que conciliemos ambas cosas de la mejor manera posible, porque hay ponentes de investigación y otros que trabajamos más en el ámbito más técnico. Aquí tenía unas ideas que quizás puedo pasar por las cuestiones de tiempo de una manera más rápida. Yo me preguntaba por qué es importante participar, un poco por renovar, por partir del inicio de toda la vocación que tenemos en común. Y precisamente en un curso MOOC escuché a una conferenciante hablar de una propuesta que hay en la Comisión Europea para que voten los niños a partir de los 9 años, los niños y las niñas. Me pareció una manera, una garantía absoluta de que fueran más tenido en cuenta las políticas que incluyen a la participación de la infancia. Si participa, mi experiencia clínica, técnica, con familias, con niños, niñas, adolescentes, es que si son partes de la ley, la respetan, la cuidan y entonces se incluyen mejor. La mejor manera de sacarle el gusto a la participación es que, como escuchaba antes, no se trata de una población, si me lo permitís, quizás sea un poco pedante o apasionado por el lenguaje, ya veremos, que no es un colectivo vulnerable, sino vulnerado. Es un colectivo al que se le calla o que no se le escucha porque no se le entiende. Los niños, niñas tienen una lengua, el adolescente tiene otra y hay que hacer ese esfuerzo de traducción. Si somos capaces de articular eso, van a ser parte de la sociedad. Pasarán de ser, en mi ámbito se dice que un niño oprimido es un adolescente rebelde. Tan común es esto que estamos acostumbrados a asociar la adolescencia con la rebeldía y no es cierto, no tiene por qué ser así. Pero si están oprimidos sí lo harán. Yo he puesto ahí algunas de las cuestiones que propongo para, valga la redundancia, cuestionar esta perspectiva, y es seriedad y diversión. A la gente que trabajamos en lo técnico y los que nos gusta el teatro somos muy de la diversión. Etimológicamente, seriedad viene de serie y diversión tiene la misma raíz etimológica que diversidad. Si trabajamos muy en serio, repetimos las cosas. Hay que jugar y divertirse un poco. Si no, bien difícil puede ser creernos todo esto de la participación o al menos sacarle el mayor jugo posible. Y en último, una denuncia que me voy a permitir, que es que igual que el feminismo nos está enseñando a cuestionar nuevamente las palabras y la medida en que crean la realidad a nivel cognitivo, también pasa con la infancia. Si tenemos una preconcepción errónea en las expresiones, va a ser mucho más difícil que nos los tomemos en serio, paradójicamente. Y es esa cosa, ¿no? Cuando alguien hace, y permitirme la expresión, cuando hace alguien el tonto le dice no sea infantil, o ese otro tipo de expresiones que hacemos como son cosas de niños. Requiere todo esto, este encuentro, yo lo celebro como técnico y como padre, lo celebro porque inicia un camino de visualizar a la infancia de una manera distinta, mucho más respetuosa, quiero decir. Más o menos veo desde aquí. Hay toda la Asociación Ponte, absolutamente todo lo que hace es de participación. Yo he diferenciado dos experiencias aquí. La primera, el programa NAIFA, que tiene que ver con la Dirección General de Infancia y Familia, y la segunda solo la dinamización de los consejos de los CLIA de infancia, que es lo que ha contado un poco Juanjo, ¿no?
No me voy a detener mucho en ello por el tiempo y porque también pueden disponer de esa información a través de la web de la Asociación Ponte. Lo importante es que veamos que la participación no solo sea de los críos a nivel de política, sino en todos los aspectos de nuestra sociedad y de su mundo. El primer programa entiende la conducta, el comportamiento, lo entiende como síntoma. Y casi todos nuestros programas de índole más terapéutica o psicoeducativa tienen que ver con partir de la escucha y la atención y darle valor a la perspectiva de esos colectivos más oprimidos, si me permiten decirlo así, que suelen ser los niños, niñas y adolescentes, y a partir de ahí trabajar en lo que la familia necesita para disolver o resolver las conflictivas con las que se enfrenta. El otro, el CLIA, ya lo conocemos, es una propuesta donde la conducta, lo que sacamos, lo que aprendemos de los críos, es más una solución. Es entendido como soluciones, se les atiende con entusiasmo para ver qué nos propone su creatividad, porque enriquecen absolutamente todo lo que toca. Quizá la parte más interesante es que, como la mesa es de diseño, esto ha requerido muchos años y yo quería aportar cuatro apuntes de lo que nuestra experiencia puede enseñar en todo ese tiempo. La primera parte tiene que ver con el valor de la crítica. A nosotros se nos decía, nuestro método fundamentado en el teatro empezó siendo, pues eso, un derivado del teatro. Y en algunos ámbitos nos llamaron que hacíamos teatrillo. Hay un juego en mi oficio por el que si juzgo a alguien, 3 dedos los tengo apuntando hacia mí. La crítica es muy valiosa, es muy rica, si somos capaces de articularla. Nos calentó eso de llamar teatrillo a todo un método de trabajo milenario, porque el teatro es parte inherente del ser humano. Y quería resaltar que toda nuestra determinación por fundamentar científicamente nuestra metodología partió de ahí, de ese valor de la crítica. Cuando los niños y las niñas digan cosas que no nos gustan o nos afectan o nos conmueven, quizás sea por ahí por donde podemos empezar, porque es lo más rompedor, quizás lo más creativo. Lo segundo que quiero destacar es el apoyo y la temeridad de las entidades públicas. Nosotros venimos de una entidad privada, yo soy autónomo, a pesar de eso me voy a quedar a comer aquí por echar un reto con vosotros y vosotras. Tiene un punto de temerario. Aquí estas dos personitas que tengo aquí a mi izquierda se las juegan, se las jugaron. Yo no tengo que decir así porque no tengo ningún vínculo de dependencia con nadie. Pero se las juegan apostando por una entidad pequeña, una entidad muy enfilada, muy determinada hacia lo técnico, pequeña que no quiere crecer, que es distinto. Y que empezó con una llamada de teléfono, un par de llamadas de teléfono de Juanjo, desafiándonos como siempre a arrancar caminos y apoyados por Pilar. Entonces, a veces necesitamos, para que las entidades podamos desarrollar todo nuestro despliegue, nuestros talentos, por así decirlo, necesitamos mentes temerarias un poco, ¿vale? Si no, no me imagino, porque nosotros seremos una semilla valiosa, creo que lo hemos demostrado, pero sin que la tierra sea permeable y nos reciba, no podríamos aportar absolutamente nada. Lo segundo es la relación, alude a la relación con la universidad. Al principio ese desafío de convertir en metodología científicamente probada aquello del teatrillo, fue como los Curry y los Fraggles, no sé si alguno tendrá edad de haber visto estos dibujos animados, no sé si se acuerdan, pero sí, ¿verdad? Los Curry son muy espontáneos, naturales, teatrales, juegos. O sea, los Fraggles. Los Curry eran ordenados, organizaditos, muy estructurados. Ha sido una lucha con la universidad, pero al final hemos conseguido no solo enriquecer el compromiso con el dinero y las políticas públicas, sino enriquecernos mutuamente, unos y otros. Ellos nos han aportado rigor, nosotros les hemos aportado espontaneidad. Se les nota, parecen humanos cuando se dirigen al público ya. Y por último, solo lo voy a mencionar, la perseverancia y los sueños. Necesita tiempo. A veces tenemos demasiadas prisas, ¿verdad? Temores desde un punto de vista técnico, ¿vale? Sobre el terreno, los miedos que en relación con lo que estamos hablando, claro. Que el éxito dependa de las personas. Necesitamos rigor, necesitamos método, necesitamos poder aplicar
estructura a todo esto de la participación. Yo veo que desde la universidad o desde la perspectiva de los componentes de la mesa anterior, eso está más asentado, está más consolidado, pero en la práctica no tanto, tengo que reconocerlo así. Entonces necesitamos que esto no sea cosa de artistas o de gente con talento, sino una manera de entender esto. Lo segundo, que la evaluación científica se entienda como un lujo, es muy peligroso, porque tiene que ser una pata, una de las 4 patas sobre la cual se asienta cualquier programa, proyecto de prevención o de intervención que tenga que ver con lo más sagrado que tenemos en esta sociedad, que son los niños, las niñas, los adolescentes, las familias. Y por último, que una vez que se implementen, se vea el rigor de una intervención, que se le dé consolidación, que se supervise, algo que en mi trabajo es fundamental, que se supervise, que cada cierto tiempo, algo que funciona una vez no tiene por qué funcionar con el paso del tiempo, y que cada cierto tiempo haya un compromiso de evaluación y de mejora. Me consta que lo hay en el programa NAIFA, por ejemplo. Me gustaría que eso, transmitir la solidez que le da a la intervención, que haya un compromiso de seguimiento. Y ya por último, no sé si es pertinente, ya me lo señalaréis. A mí me parece que es interesante que nos cuestionemos en todo esto de las políticas públicas de participación, qué papel tenemos el tercer sector, ¿vale? Tenemos un papel muy de calle, muy sobre la marcha, necesitamos supervisión, necesitamos no solo fondos, necesitamos confianza. ¿Y qué hace cada cual? Mi experiencia es que, corta experiencia, tengo ya 50 años, me ha dado tiempo a ver los Fraggle y eso, pero llevo 25 años trabajando. Pero mi impresión es que está pasando lo mismo que en las calles, que cada vez menos tiendas pequeñas y cada vez hay más instituciones enormes. La voz de las entidades pequeñas que están sobre la calle tienen mucho que aportar. Nos sentimos a veces mucho más cerca de los propios críos que de otros ámbitos. Entonces me gustaría que nos cuestionáramos en ese sentido qué papel jugamos las entidades que trabajan en el tercer sector y cómo se puede favorecer o potenciar el rendimiento que damos a los niños y las niñas. Muchísimas gracias. Ahora puedo respirar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. También tenemos a su compañero Guti, que ha venido también a acompañarle, de la Asociación Ponte. Y gracias por la importancia, como has enfatizado, de ponerles voz a los niños y niñas, el explicar por qué y para qué tienen que tener voz, el empoderarlos y el visualizar a la infancia de manera distinta, dignificándolos y reconociendo su valor social, por hablarnos de la creatividad que tenemos que tener desde las administraciones también para saber qué metodologías utilizar, que esas metodologías tienen que ser basadas en evidencia, por supuesto, y por el apostar por la evaluación, la supervisión. Y cuando has comentado esto último, aquí pues también subyace una idea muy importante, y es que las administraciones tienen que liderar todos estos procesos participativos, tienen que conocer las necesidades para realmente poder plantear cómo cubrirlas con las posibilidades que nos ofrecen las alianzas con el tercer sector. Así que muchas gracias. A continuación va a intervenir Carmen Méndez. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, tiene un máster en Dirección y Liderazgo Público por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Actualmente es la responsable de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía. En su trayectoria profesional se centra en áreas clave como la planificación estratégica, la evaluación de políticas públicas, la cooperación internacional para el desarrollo y la gestión y organización empresarial. Además, contribuyó en el 2001, junto a otras personas, a la creación de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas y además es coautora de varios manuales, entre ellos el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española y la Guía para la Evaluación de Políticas Públicas. Además, es profesora asociada en la Universidad de Sevilla, adscrita al Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas. Así que tiene la palabra. En concreto, Carmen nos va a hablar sobre el diálogo y la participación como ejes en la elaboración de las políticas de cooperación para el desarrollo. A diferencia de Juan José y de Alfonso, me voy a centrar en otro tema.
Bueno, la política de cooperación al desarrollo, al igual que otras políticas públicas, tiene una serie de elementos que la configuran como una política singular que condiciona sus procesos de diseño, seguimiento y evaluación. Entre estos elementos están los distintos niveles de planificación. Hemos de tener en cuenta que estamos hablando de planificaciones de países donantes y de países, podríamos decir, receptores, utilizando esa terminología que no nos gusta mucho, pero para que lo entendamos, planificaciones que además pueden ser sectoriales, geográficas, estratégicas. Planificaciones que también entran en el ámbito operativo, proyectos concretos. Además de esa multiplicidad de niveles de planificación, encontramos una multiplicidad de áreas y sectores de trabajo. En cooperación trabajamos con salud, educación, energía, defensa, derechos humanos, por supuesto, infancia. Otro de los elementos que caracterizan a la política de cooperación es la diversidad de colectivos con los que trabajamos. Colectivos no solamente en los países en vías de desarrollo, que son colectivos vulnerizados, no en situación de vulnerabilidad. Me ha gustado mucho cuando has dicho son población a la que hemos vulnerizado, o sea, uno no nace vulnerable per se. El micro. Colectivos en Andalucía principalmente de países de América Latina y de África, África subsahariana y norte de África. Además con colectivos de Andalucía, porque también en Cooperación para el Desarrollo se trabaja en sensibilización y en educación para el desarrollo en la población andaluza, que a pesar de lo que podríamos imaginar en los últimos datos de un barómetro que desde la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, que es donde trabajo, se le encargó al CENTRA, al Instituto de Estudios Andaluces, el 94% de las personas que respondieron a la encuesta, de las personas de las andaluces y andaluzas que respondieron a la encuesta, se consideran solidarias. Y el 82% considera que se debe contribuir económicamente a resolver problemas de desarrollo en otros países. Pues, como decía, colectivos diversos, tanto allí como aquí, planificación, distintos niveles de planificación y distintos niveles institucionales, de instituciones públicas, tanto aquí como allí, de distintos niveles. Central, la administración autonómica, lo que se llama cooperación descentralizada, entidades locales, diputaciones, etcétera. Y distintos niveles de administración también donde trabajamos. Todo este elenco de actores se complementan con los que son los principales protagonistas de la política de cooperación, que son los agentes andaluces de cooperación, entre los que destacan las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las universidades, entidades locales, organizaciones sindicales y empresariales que también hacen cooperación y los acuerdos que también tenemos con algunos organismos multilaterales de desarrollo. Es decir, nos estamos imaginando una realidad compleja que no es exclusiva de la política de cooperación para el desarrollo, que requiere por sus particularidades unos procesos, una metodología de planificación, seguimiento y evaluación específicas. Desde que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE diera a principios de los años 90-95 una serie de orientaciones para reconocer la importancia que tiene la participación de las poblaciones locales en su propio desarrollo, hasta la actualidad, momento en el que nos encontramos a 5 años escaso, 5 y medio, para el fin del plazo impuesto por los 193 países que firmaron la Agenda Global de Desarrollo, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, momento en el que además, debido a los últimos acontecimientos internacionales, nos vemos que cada vez más lejos de alcanzar esas metas, la pandemia, la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, las cada vez más frecuentes desastres naturales, no internacionales, ya lo tenemos también aquí en el ámbito nacional, las migraciones forzosas, todo ello está ralentizando el cumplimiento de la Agenda 2030. Ese compromiso, ese gran contrato social al que la mayoría de los países se sumaron. Bueno, pues en ese contexto, ya se ha nombrado aquí, también lo nombró el viceconsejero por primera vez en la mañana y vosotros también, se ha puesto de manifiesto que es solo mediante las alianzas, solo mediante la participación conjunta de todos los actores como se podría poner, no digo fin, pero por lo menos
las primeras sendas para lograr luchar contra la erradicación de la pobreza y las desigualdades en el mundo. Bueno, pues en ese contexto, desde la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, y no solamente ahora, me remonto a cuando nos creamos como Agencia Pública Empresarial en 2008, siempre se ha apostado por la participación, por el diálogo y por el consenso como elementos clave, como pilares a la hora de formular las políticas públicas. Tanto desde el ámbito estratégico, decía Pilar, en el ámbito estratégico vamos a meter nuestros planes plurianuales, los planes andaluces de cooperación para el desarrollo. En el ámbito operativo hablaré al final un poquito de los proyectos que apoyamos a los agentes andaluces de cooperación, que apoyamos a ONGs, a universidades, etcétera. Desde el ámbito estratégico, en los planes andaluces de cooperación, siempre hemos buscado contar con la mayor aportación posible por parte de los agentes, porque hemos pretendido siempre que sean planes que reflejen la pluralidad, la diversidad y la riqueza de agentes que componen el ecosistema andaluz de cooperación. En este último cuarto plan que estamos elaborando, 2024, ya será 2025-2028, contamos con el apoyo del Instituto Andaluz de Administración Pública, que nos está ayudando en este proceso participativo y especialmente valoro, y así lo quiero mencionar, el aporte que nos están ofreciendo para implicar al resto de centros directivos de la Junta de Andalucía en la elaboración de este plan, para que la política de cooperación se entienda como lo que es una política transversal que no radica exclusivamente en un centro directivo que es quien la ejecuta y la planifica, porque todos los centros directivos contribuyen en determinado modo al desarrollo sostenible de otros pueblos. Es decir, ninguna actuación que hagamos aquí es neutra a lo que pueda ocurrir en otra parte del mundo. En este proceso de participación, voy a darle a esto, es aquí, ¿no? Al revés. Aquí. Bueno, en esta diapositiva hemos querido representar un montón de logotipos ahí para que veáis la multiplicidad de agentes que participan. Los hemos agrupado en 4 ámbitos: agentes del conocimiento, agentes institucionales, medios de comunicación, agentes especializados de cooperación, la academia. Bueno, pues el proceso puesto en marcha surgió o arrancamos a principios de 2023. Este proceso de este plan ha sido más largo que otro, hemos tenido una serie de vicisitudes, cambios de consejería, etcétera, que también han ido ralentizando el proceso. Y lo que sí que quiero destacar de esta diapositiva es la puesta en marcha de un proceso de participación amplio, un proceso de participación amplio en el que se han organizado más de 17 jornadas y encuentros. Algunos de carácter multiactor, como el que organizamos con el Instituto Andaluz de Administración Pública en abril, otros con un grupo de agentes, como por ejemplo el que organizamos, con ellos lo organizamos en abril. En mayo organizamos una jornada con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Organizamos también otro encuentro con las universidades. Hemos organizado encuentros internos en la agencia, como no podía ser de otra manera, porque todo mi equipo y todo el equipo de la agencia está implicado desde el principio en la elaboración del plan. Y junto a ello hemos promovido encuentros bajo el paraguas de diálogos andaluces para la cooperación al desarrollo. Han sido muchísimas las aportaciones recibidas. Además de estos encuentros, me importa también mencionar que hemos realizado 3 encuestas, una de carácter general a la ciudadanía, abierta a toda la ciudadanía, otra destinada a aquellas entidades a las que habíamos apoyado durante la ejecución del tercer Plan Andaluz de Cooperación, este que está terminando ahora, y otra, que es la más relevante de todas desde nuestro punto de vista, dirigida a las entidades de los países en los que trabajamos. Entidades que en el ámbito de la cooperación llamamos entidades socias o entidades contrapartes. ¿Por qué? Pues porque para nosotros es importante contar con la opinión de las personas destinatarias de la política en la que estamos trabajando. Como digo, han sido muchas aportaciones. En el primer proceso de participación fueron más de 450. Con esas aportaciones elaboramos un documento diagnóstico muy particular en el caso de la política de cooperación, porque claro, no podemos hacer un diagnóstico de todos los problemas del mundo, pero sí que ahí recibimos orientación para poder hacer un diagnóstico que focalizase
los problemas, necesidades y retos que desde la Junta de Andalucía se podían afrontar. Ese diagnóstico fue sometido a debate por un comité técnico y un comité directivo, que forman parte de la metodología propia del Instituto Andaluz de Administración Pública. El comité técnico trasladó esos problemas, necesidades y retos al ámbito de la Junta de Andalucía, identificando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y una vez elaborado ese DAFO, el comité directivo fue quien estableció las prioridades en las que se centrará la Junta de Andalucía en materia de cooperación en los próximos 4 o 5 años. A partir de ese documento diagnóstico y con los resultados de la evaluación ex post del tercer Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, pues han sido 2 los grandes pilares en la elaboración de este plan. Los resultados de la evaluación, porque concebimos la evaluación como una herramienta fundamental, esencial para el aprendizaje, junto con los insumos de esa evaluación y este proceso de participación, elaboramos un primer documento que ha sido compartido y socializado con las personas que forman parte del Consejo Andaluz de Cooperación. En el Consejo Andaluz de Cooperación están representados todos los agentes de cooperación, y además en este nuevo año, en este nuevo periodo de planificación, se ha ampliado el Consejo para incluir a la juventud. Pues con esos 2 elementos hemos compartido, como decía, el plan y hemos recibido otras tantas aportaciones, más de 150. Estamos en un momento ahora, ya las hemos incorporado, las que se pueden incorporar, y estamos en el momento, y así con ello termino, de la mejor y la peor parte del plan. ¿Cuál es la mejor parte del plan? Pues la de mostrar un plan en la que todo el mundo se siente partícipe, en la que se ha hecho un esfuerzo por sumar saberes, experiencias, valor añadido, generar sinergias. ¿Cuál es la peor parte? Pues que no siempre se consiguen esos consensos. En un proceso de participación amplio hay, por decir algunos, ya vosotros comentabais también, hay 2 limitaciones. Uno es el tiempo, y el tiempo es dinero, o sea, tiempo y coste de ese proceso de participación, y el segundo, el coste en términos de expectativas que puedes que no cumplas. Entonces, con eso, pero bueno, nosotros estamos muy contentos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por ilustrarnos sobre los distintos niveles de planificación, operativo y estratégico, por explicarnos los principales protagonistas de vuestra planificación, como son los agentes andaluces de cooperación, cómo esta realidad compleja requiere estos procesos y estas metodologías tanto para la planificación, para el seguimiento como la evaluación específica, cómo las alianzas y la participación conjunta han sido claves para el éxito de los objetivos que se pretendían, y cómo se trata de una política transversal que se requiere para ese desarrollo de la planificación estratégica, y por explicarnos toda la metodología que habéis seguido. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a continuación voy a presentar a los siguientes ponentes que nos acompañan. Vamos muy justitos de tiempo, vamos a dejar esos 10 minutos que nos quedan de la tregua que teníamos por el comienzo de la mesa. En primer lugar va a intervenir Iciar. Iciar Ayerdi Fernández de Barrena es licenciada en Derecho y posee el título de experta en Dirección y Gestión Pública. Es directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía de Navarra desde el año 2015, y además es vocal y secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra. Nos va a explicar la participación en el diseño de servicios públicos, diseño de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. ¿Joseba va a intervenir después? Sí. Sí, hola, buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta red. Antes comentabas, Pilar, que íbamos a exponer experiencias de cómo se tiene que hacer, pero yo no me atrevería a decir tanto. Nosotros vamos a explicar qué es lo que hemos hecho. Es un matiz, pero es importante. Vamos a hablar sobre esto, sobre el diseño que hicimos o sobre qué procedimientos seguimos para modificar o analizar las necesidades y, por tanto, también luego las soluciones que podíamos implementar en el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana. Haré una pequeña referencia al contexto en el que nos encontrábamos,
luego propiamente el diseño participativo con las fases, los retos y las fases que seguimos. Luego me tomará la palabra Joseba. A partir del retorno hablaremos de un proceso relacionado con este tema y finalmente los próximos pasos que vamos a seguir. Bueno, voy a seguir porque esto va a ser muy rápido. Bien, ¿en qué contexto nos encontrábamos? Era posterior, el momento temporal posterior a la pandemia. Tenemos en Navarra alrededor de unas 30 oficinas de atención ciudadana, de oficinas de registro general, pero dependiendo orgánica y funcionalmente de la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento, solamente dos, son las dos generales, una en Tudela y la otra en Pamplona. La de Pamplona hay que decir que se trataba de una oficina que se encontraba, el personal administrativo sí estaba en el edificio, mientras que los usuarios acercaban a la oficina, al registro general, están en el zaguán, o sea, con techo y todo, pero el zaguán, al lado del foral. El foral es la policía foral, con lo cual esa es un poco la situación, un mostrador que queda más alto, imaginaros un poco la situación y el contexto. Bueno, esta situación se dio o concurrió también o coincidió en el tiempo con nuestro primer plan de gobierno abierto, que establecíamos nuestra hoja de ruta a seguir en los años 2021-2023, establecíamos nuestra visión, una serie de objetivos estratégicos y una serie de compromisos que tenían relación con estos objetivos estratégicos, ¿no? Un elemento importante era establecer un nuevo modelo de relación con la ciudadanía. Desde luego, ese modelo nuevo casi se exigía a gritos, ¿no? Con esa disposición que os he explicado antes de cómo era la primera cara de la administración nuestra. Y se unía también con un compromiso de impulsar nuevas herramientas e impulsar experiencias piloto para que la ciudadanía colaborara no solamente en la implantación de planes y de las políticas, sino ya en concreto de los servicios públicos, de cómo estamos prestando los servicios públicos. Así que, además, coincidiendo que dependían de nosotros mismos, ¿verdad? Nos pareció que aquí se juntó el hambre con las ganas de comer y teníamos el servicio público de la atención ciudadana y además esa apuesta o ese compromiso de poner en marcha y de incorporar a la ciudadanía en el diseño de los servicios públicos. Así pues que el reto que nos planteamos este reto inicial, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar el servicio público de la atención de las oficinas de atención ciudadana de Pamplona y de Tudela? Abrimos un espacio en el portal también de Gobierno Abierto y en el portal de Participa Navarra, en el que íbamos incluyendo y mostrando a la ciudadanía todos los pasos, qué es lo que queríamos hacer y todos los pasos a medida que los íbamos desarrollando. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de la metodología del pensamiento en el diseño, ¿no? Un diseño centrado en el usuario que determina o reconoce un poco los principios que las necesidades y los requerimientos de los distintos grupos de interés lo hacemos de manera secuencial y utilizando técnicas etnográficas y procesos participativos. Formamos grupos multidisciplinares para poder identificar los problemas y también de esta manera también las soluciones. Lo estudiamos todo el servicio como un proceso con distintos pasos y vamos analizando cada uno de los pasos y de los momentos para poder identificar los problemas que se plantean en cada uno de esos momentos y también entonces qué medidas o qué acciones debiéramos de implementar en esa concreta fase. Es decir, al final se analiza todo o se permite una visión global del servicio, ¿no? Se parte de un reto, es que lo que acabo de decir, para llegar a un resultado. ¿Y cómo lo fuimos haciendo, ¿no? Cómo estructuramos un poco la participación. Tuvimos varias sesiones y talleres, por una parte de equipos internos, el personal de las dos oficinas de Tudela y de Pamplona, además los mezclamos porque nos pareció interesante que cada uno conociera cómo se trabajaba en uno y en otra oficina, distintos tipos de personal también de la sección de atención ciudadana.
Se trataba de analizar, de ver los problemas, de llegar a temas comunes. Con la ciudadanía hicimos encuestas a pie de registro. Nos interesaba mucho no solamente la opinión de la ciudadanía en general, que igual nunca había hecho uso de estas oficinas de atención ciudadana, nos interesaba mucho conocer qué es lo que opinaban las personas que se acercaban a las oficinas de atención ciudadana. Esa era nuestra necesidad, nuestro interés, conocer su interés, con lo cual hicimos encuestas a pie de oficina, también las hicimos a través de la página web. Y luego hicimos también taller ya presencial con personas, con personas, como no podía ser de otra manera, claro, con quién si no, ¿verdad? Y posteriormente, finalmente, otro taller ya con las soluciones que, después de haber identificado una serie de problemas, de necesidades y de puntos críticos, qué soluciones podíamos ir planteándonos. Bien, ¿qué fases seguimos en este trabajo? Bueno, pues una primera fase de investigación, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Una segunda de conclusiones, retos, bueno, ya una ideación, un prototipo de ideas para luego ya concluir en una definición de servicio que lo hicimos a través de tres soluciones. En esta primera fase de investigación establecimos el plan de trabajo, un mapa de actores afectados, el ecosistema de todo nuestro servicio, en el centro la persona usuaria y alrededor de ella pues todo un ecosistema de la propia administración, de otra administración, de otros agentes, bueno, luego lo vemos. Utilizamos la herramienta de las personas, ideábamos una tipología de persona con unas características, con una edad, con unas características, con unas necesidades, con unos problemas, para ver qué tendríamos que hacer nosotros para poder afrontar esa necesidad y ese problema que tenía planteado, ¿no? Bien, vamos a ir viendo ya. Este fue el plan, como decíamos, se hicieron un taller en Pamplona con 8 profesionales, otro taller en Tudela con otros 7. Aquel taller presencial de ciudadanía asistieron 14 personas y luego esa encuesta que os he comentado antes que hicimos de 414 participantes. El mapa de actores, como os he comentado, y la herramienta de las personas. ¿Qué hicimos? Pues un mapa de experiencia. Cada uno de los procesos o de los trámites que se realizan en la oficina lo íbamos analizando con una representación gráfica, como podéis ver, ¿no? El antes, el durante, la atención y después de la atención. Y en cada una de esas fases de antes, durante y después, las etapas distintas que tiene y las personas o puntos que van a participar en ese proceso, de tal manera que íbamos viendo qué es necesario para el usuario, qué es persona usuaria, qué es necesario para el punto de contacto, qué es necesario para el personal de la propia administración, conocer antes de que vengan, durante y después, para ver un poco todo. Y aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? El de la solicitud presencial del certificado digital. Entonces fuimos analizando todo, ¿no? ¿Qué te hace, qué sacas con ello? Pues toda esta parte que viene aquí abajo, en la parte de abajo del gráfico, los problemas y necesidades, ¿no? Ahí te vienen los puntos críticos que te van a llegar a estos problemas y necesidades. Identificados, bueno, aquí nos lleva a ¿qué? Pues a unos hallazgos, ¿no? Aquí he puesto los 9 hallazgos, no los voy a leer, a los que llegamos, que afectaban tanto al personal de dentro, las necesidades o los hallazgos que vimos que requerían las personas usuarias. Y después de que ya teníamos identificados estos hallazgos, nos vienen los retos, ¿no? Y no es más que formular la pregunta de los hallazgos en pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a cubrir estas necesidades que hemos detectado? Una vez que ya esto, oye, pues otra vez nos volvemos a reunir, venga, prototipado. Hicimos el taller de co-creación en Pamplona con 8 profesionales y en el de Tudela otros 6. Hicimos unos prototipos y al final terminamos con 3 soluciones, ¿no? Aquí, ¿cómo empiezas? Oye, una lluvia de ideas, ¿no? Aquí ninguna idea es buena, ninguna idea es ninguna idea es mala. Con lo cual tiene que caer toda una lluvia de ideas. Luego las clasificas, oye, por su alto valor, el esfuerzo que requieren también, ¿no? para
para ir llegando a determinar ya unas soluciones concretas, ¿no? Ya llegas por fin a las fichas de prototipado, que vas paso a paso, miras lo visible, lo invisible, los distintos ámbitos, el escenario, la tramoya, lo que queda por delante y lo que queda por detrás, ¿no?, de las soluciones. Un par de minutos ya terminó. Llegamos a la definición, a las oficinas de atención ciudadana del Gobierno de Navarra, cerca de ti y a tu manera. Y con una serie de pilares que afectan tanto a la parte interna, al equipo, al escenario, cómo debes de atender, a la diversidad de las distintas necesidades y capacidades que se presentan y esa necesidad de atención híbrida. No solamente la presencial, que en este caso estábamos hablando de la presencial, pero también necesario esa atención telefónica o online. Y lo hicimos luego a través de 3 soluciones, un protocolo de atención a la persona usuaria, las oficinas accesibles centradas en la ciudadanía y los puestos de atención. Le voy a dejar a Joseba que siga, porque luego estas 3 soluciones aquí establecíamos las acciones y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. En la presentación, que supongo que os podrán dar acceso, están los enlaces a mucha más información, al contenido de los informes y de los trabajos que llevamos a cabo, ¿eh? Así que estas serían, y yo le doy ya sitio a Joseba. No se oye. Joseba, vale. Ahora, viendo el tiempo, nada, un minutito por no demorarnos más. Evidentemente, todo el proceso acaba, como ya se ha comentado antes, con una fase de retorno y devolución a todas las personas que participaron, con una rendición de cuentas para toda la ciudadanía, haciendo pública todo el proceso y toda la información, con lo cual podéis acceder. Y sobre todo me quiero parar en la parte de resultados. El proceso hizo que abriésemos una nueva oficina en Pamplona en 2023, oficina que cumplía con los estándares que nos había pedido la ciudadanía. Conseguimos que las 2 oficinas fueran certificadas por AENOR dentro de la UNE, que mide el sistema de gestión de la accesibilidad, para que cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad, puedan venir de forma autónoma, independiente, normalizada, cómoda y segura. Y ha generado dinámicas de trabajo de tal forma que en la semana de la administración abierta las oficinas estuvieran abiertas a ciudadanía con discapacidad para que pudiesen conocer los servicios, acercásemos la administración a la ciudadanía. Como consecuencia de este proceso iniciamos otro que tenía que ver con la cita previa. El equipo ya estaba habituado a trabajar con una metodología participativa con ciudadanía y derivó aquella cita previa obligatoria que generó tanta controversia después del COVID a un sistema mixto que ha sido bien valorado y evaluado. Y ya por último, hemos entrado este año en la Alianza para el Gobierno Abierto, GP, tenemos que hacer un plan de acción y una de las medidas que nos hemos comprometido es rediseñar nuevos servicios desde el diseño con ciudadanía. Gracias. Yo aquí, por concluir, sí que quería terminar presentando a Joseba, porque él es el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones del Parlamento de Navarra desde hace 2 legislaturas y además, aparte de su licenciatura en Derecho, es experto en Dirección y Gestión Pública. La verdad es que nos habéis dado un buen repaso de cómo se tiene que hacer un diseño desde la participación. Lo primero, el haber contado desde el principio no solamente con las personas usuarias, sino además y también con los profesionales y las profesionales que trabajan en este tema, de cómo habéis hecho toda la metodología, cómo habéis contado desde el inicio con toda esa participación y muy importante, además lo estuvimos hablando, los resultados de cómo se ha mejorado en calidad y en el rigor con el que se trabaja y lo mejor también que está por llegar en la evaluación que se va a ir realizando también del servicio puesto de manifiesto en el que también vais a contar con las personas participantes. Así que muchísimas gracias. Estamos fuera de todos los tiempos, ya no hay tiempo para preguntas, entiendo, ¿verdad? Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias María José Varia por la organización y seguimos con la siguiente mesa. Muchas gracias.